no estoy como muy al tanto de de los clubes de lectura que están haciendo. Sí, nosotros, eh, hoy no se conectó Carlos, bueno, somos un colectivo que hacemos historietas, tenemos dos publicaciones, tenemos por ahí unas otras cuantas historietas sueltas y, en este encierro se nos ocurrió la idea de empezar a leer historietas de otros, pero leyéndolas no tanto en el disfrute, o sea, no solo en el disfrute de leerlas, sino también con una mirada un poquito de relojero para ver cómo se hacen las obras y cuando se puede, invitamos a los autores para conversar con ellos, pues no solo sobre la obra, sino también sobre como la trayectoria que tienen y cómo llegaron a entrar al campo de la historieta. Sí, ok. Y entonces creamos, pues, no todos los, pues, no solo es del colectivo, sino que son muchas más personas que asisten al club. Hoy no sé por qué, pero casi nadie se conectó. Igual, pues, estamos conversando. Y entonces primero, entre las 7 y las 8 de la noche, nos dedicamos a hablar sobre la historieta, nos turnamos para hacer la presentación. Y, y ahí empezamos a deconstruirla, hablamos, primero pues hablamos de ti, Ujú. luego hablamos de cómo la situación en la que surge la novela y, y luego pues hablamos de la novela en sí, de las estrategias narrativas, de los argumentos, la construcción de personajes, etcétera, etcétera. Vale. Pero, y en el trayecto, pues vamos generando preguntas. Entonces, esas preguntas son las que te venimos a hacer. Obviamente, yo en este caso fui yo el que te presenté y entonces yo indagué con los videos en YouTube donde te han entrevistado, las entrevistas que te han hecho. Entonces, ese tipo de cosas las cuento en la presentación para que cuando te preguntemos, no te preguntemos cosas pues, que ya te han preguntado. Ah, bueno, ¿Sí? listo. Ok. Entonces nosotros hacemos como unas preguntas como muy, muy, muy puntuales. Y no, pues entonces ahora sí te agradecemos mucho que hayas querido entrar a conversar con nosotros. Y nosotros tenemos una duda porque una cosa que critican mucho en el campo de la historieta en Colombia es que no hay formación en historieta y Ujú. son muy pocas las personas que se han formado propiamente en historieta. En la sesión anterior, no, la anterior estuvimos con Gusanillo de Tierra. La anterior a ella estuvimos, Ujú. por ejemplo, con Julio César, el autor del Cerrado, y él es profesor en Bellas Artes, profesor en la Universidad del Valle, donde da cursos de narrativa gráfica y todo, pero él no ha tenido una formación. Él más que No. todo ha sido como autodidacta. En cambio, vos sos una persona que creo, no sabemos, o sea, Camilo Aguirre también pues está estudiando en Estados Unidos, pero vos creo que sos la persona que realmente se ha formado en, en band de cine. Entonces quisiéramos que nos contaras un poquito. Ah, bueno, y entonces vimos la maestría que hay, que es con la Sí, Escuela de Estudios Superiores y está asociado con la Universidad de Poitiers. sí, sí, Y realmente sí. ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? Porque creo que son por créditos. Y entonces, ¿cómo fue tu formación? ¿Te validaron lo de diseño? Cuéntanos. Pues yo, a ver, yo me gradué como profesional de diseño gráfico en la Tadeo, y luego pues estudié francés y encontré esta maestría porque mi plan era como irme primero como a Canadá con un amigo, teníamos la idea de irnos a Canadá, entonces nos pusimos a estudiar francés y terminamos, digamos, el curso en la Alianza y pues yo me enteré como del Festival de Angoulême y todo el cuento y pues dije como no, pues voy a ir a Angoulême por lo menos al festival o algo porque bueno, Canadá estaba como que el plan no estaba bien armado.
Y entonces dije, como bueno, o sea, ya tengo el idioma, entonces, pues, qué más puedo hacer con eso? Entonces busqué y encontré la maestría de bande dessinée en Campus France y apliqué. Te dan la opción como para aplicar a 3 universidades, pero yo dije como no, yo quiero esta, si no es esta, pues no, ¿para qué voy a Francia? Y esa es una maestría que ¿Qué es Campus Friends? Campus France es la red académica por la cual, digamos, todas las universidades de Francia aparecen en el exterior. O sea, son como todos los programas que reciben gente del exterior. Entonces, Campus France ayuda como en ese de aplicar a una universidad en Francia. Y ya cuando vas a la embajada, entonces ellos como que tienen adelantado una parte del proceso y y así la embajada no se embolata contactando la universidad, por ejemplo, y todo eso. Y ya si te sale, pues te dan la visa de estudiante y te vas. Que fue como en mi caso, yo apliqué, vieron mi portafolio, vieron pues los estudios que llevaba y me aceptaron en el ESI, que es el École Européenne de Supérieur de l'Image, la Escuela Europea de Estudios Superiores de la Imagen, que queda en Angulema, Bellas Artes, y ellos hicieron un partenariado con la Universidad de París. Ellos como tal son una escuela pública. Hicieron un partenariado con la Universidad de Poitiers, que queda como a 1 hora de Angoulême, em, como para cumplir con todos los requisitos académicos del programa de maestría. Y desarrollaron esta maestría especializada en banda de cine precisamente porque Angoulême pues es la capital de la banda de cine. Entonces pues ahí llegan muchos autores en el festival, hay mucha gente trabajando allá haciendo banda de cine, todo eso. Entonces pues tienen el centro de documentación, el museo de la banda de cine. Entonces pues es mucho más fácil ir a estudiar banda de cine que estar en Poitiers y estudiar banda de cine. Y pues hace como parte de una maestría de artes y letras que tiene como 4 divisiones. Una está enfocada en teatro, otra en cine, otra como en medios eh, digitales, me parece. Y pues la cuarta es especialización en banda de cine. Bueno, y la maestría pues básicamente es eh, sí, de investigación. Eh, es como investigación y creación. Tienes como las dos opciones. Puedes mezclarlas, puedes hacerla también de creación o puedes hacerla solo de investigación. Yo pues la hice, me centré más que todo en la investigación porque tenía como muchas dificultades, o sea, no tenía muchas dificultades, pero sí era como más dispendioso por el idioma, hacer los trabajos, seguir los cursos, leer en francés, encontrar todos los textos, todo esto. Entonces como que me enfoqué solamente en la parte de investigación. Obviamente todo el mundo quiere como hacer creación o que quiere presentar pues su monografía en forma de cómic, pero pues digamos ¿cómo se llama eso? De mi clase, solamente hubo como una persona que logró como hacer una partecita en banda de cine. Igual hay muchos estudiantes que se enfocan como un poquito más en la creación y presentan cosas como más como proyectos personales y ese tipo de cosas. Pero digamos que la investigación que yo hice, que fue el segundo año, fue sobre los imaginarios precolombinos en la historieta. Em, o sea, como que terminé ahí como interesado por ese tema. Me llevó como un poco a interesarme como por el tema de la colonización, de las culturas precolombinas de Colombia, pues de los muiscas, o sea, como todos esos temas que vemos que tenemos presentes aquí en el país. Entonces, digamos, los pude como investigar, como calcular un poco, y de ahí lo pues
parte de la historia de San Pascual. No sé si Ok. respecto a Y, la maestría haya más preguntas. no, pero hay más preguntas. Una son cosas como muy, muy Sí, sí, claro. prácticas. Una es como, porque Ujú. te la digo porque pues en el caso pues, de Paula estamos, ella me contó, y en mi caso personal, a mí me gustaría hacer como sí me gustaría hacer la residencia allá. Y creo que Ujú. Paula le gustaría hacer la maestría allá. Entonces, unas cosas como muy, muy prácticas sería, una es, hay una homologación del pregrado acá de Colombia, no hay problema con eso. O sea, No, no, a mí no me pusieron ningún problema por lo que es una maestría. O sea, tienes que tener un título profesional, o sea, un grado de universitario, y son estudios de posgrado, entonces no ponen ningún problema por los créditos. Te dan como unos puntajes, como por cosas que tengas. Por ejemplo, si ya tienes que el idioma en francés, tienes que presentar un examen que es el DELF, y pues ahí dependiendo del nivel que tengas, este, perdón, dependiendo del nivel que tengas, entonces te dan como un puntaje. Luego si tienes el IELTS, que es en inglés, o algún otro examen, te dan como más puntos. Tienes pues tu portafolio, presentas una carta de motivación. ¿Qué más presentas? Portafolio y pues ¿cómo se llama? El título, el diploma de profesional. Y ya con eso puedes aplicar a la maestría. Incluso creo que hay personas que la reciben que no tienen el idioma francés tan alto, o sea, pues habían personas del exterior, me acuerdo, había un chico de la China, por ejemplo, que no hablaba nada de francés y pues lo habían recibido allá. Entonces, en la escuela dicen como o sea, como que tienen esa facilidad con los extranjeros porque tienen profesores que también hablan otros idiomas. Entonces, digamos, si no tienes el francés, pues igual tienes como la posibilidad de que te acepten por ese lado. Pero es mucho mejor pues tener ya un buen nivel de francés. ¿Qué más? Bueno, yo estuve allá 2 años. En el segundo año, ya cuando me fui, abrieron un programa nuevo en la escuela que era como el programa internacional. Y ese era como un programa mucho más corto que recibía solamente personas extranjeras, y que duraba pues mucho más poco, creo que duraba como un año no más. Y bueno, especializado en historieta, este, y les ayudaban como a desarrollar más un proyecto personal que tuvieran, la clase internacional, ya me acuerdo cómo era. El director falleció como hace 2 años, me parece, pero yo creo que siguieron con estos cursos, entonces vale la pena que si les interesa ir allá a estudiar, que averigüen por ese programa, porque pues es como mucho más corto, está más enfocado en el desarrollo práctico del proyecto artístico. No te vas a matar la cabeza pensando como que quiero investigar por 2 años. Em, y bueno, allá incluso conocí un colombiano que hizo que hizo ese curso. Yo lo conocí como 2 años después que volví otra vez a Angoulême. Y pues nada, le estaba yendo muy bien, la clase internacional es muy chévere, entonces a Paula pues se la recomiendo que investigue como por ese lado. Y en cuanto a la residencia, pues bueno, ustedes saben que ahorita el distrito tiene los concursos de Angoulême y el Ministerio de la Cultura. Hay 2 becas para ir a Angoulême. Esa es como una muy buena manera de llegar allá a la residencia, porque, bueno, te financian el viaje y todo esto.
Pero si eres autor de historieta, también puedes aplicar. Ellos tienen 3 fechas donde reciben proyectos, hay un jurado que los analiza y pues los aceptan para el año, eh, sí, el año de la residencia. Creo que las fechas son, hay una en febrero, otra en junio y la otra es como en octubre para la aplicación. Em, obviamente este tipo de aplicación pues es como un poquito más exigente porque ya son como artistas profesionales a los que reciben, que ya tengan como una trayectoria, ven en dónde han sido publicados y pues lo que les ofrecen es un apartamento a los cuales solamente tienes que pagar como los servicios, pero ellos se encargan como de la administración y realmente sale muy barato, sale que como, sí, no sé, o sea, sale súper barato, como a 70 euros el mes, algo así, o 50 si te aceptan. Sí, Camilo, vos estuviste en el 2014. Paula pregunta, ¿cuánto te costó en ese 2014 el proceso pues, de arranque con o sea, con cuánto dinero te fuiste? sí, puedes subirle el volumen, es que se oye súper pasito. Em, ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? no, es que Yo no sí. sé si te ay, pucha. De Eh, pronto, lo- de pronto Camilo le bajó el volumen, yo te estoy escuchando igual. ¿A mí me escuchan bien? Sí, de pronto, Yo sí. sí, es que, vale, vale. Espera un segundo, es que debí haberle quitado como, ya, es que le quité el altavoz. De ahí ¿Ahí me puedes escuchas? hablar, puedes repetir la pregunta. Ah, sí. Pues Paula pregunta o sea, que cuando arrancaste para allá, eh, ¿cuánto te costó como el arranque o con cuánto dinero te Ya, fuiste? vale, vale. Listo, sí, sí, no, los precios. Bueno, pues estaba el boleto de ida, no tenía el boleto de vuelta. Fueron como 3 millones más o menos de ponle al tiquete de ida. Em, el costo de la matrícula de la universidad, de la escuela, pues súper barato porque una escuela pública, entonces cada año costaba 500 euros. Eso era como lo más barato. Y bueno, o sea, comparado a las maestrías y lo que se consigue acá, pues es mucho más barato. Los precios de arriendo, el primer arriendo que estuve fueron como 210 euros más o menos. Angoulême es la ciudad más barata de toda Francia en cuanto a vivienda y arriendos, porque pues allá llegan todos los artistas de historieta. Lamentablemente en todas partes sufren como ese estatus de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, pero como ese estatus como que no tienen suficiente dinero como para mantenerse. Em, y bueno, o sea, entonces allá la ciudad pues tiene como arriendos muy baratos. También hay muchos estudios de animación por eso. Entonces está muy bien por el arriendo. Puedes conseguir cosas incluso más baratas, bien chiquitas, pero más o menos baratas, asequibles. ¿Qué más? La comida, pues más o menos, yo creo que se me iban como unos 200 euros también. Entonces, no sé, ponle que eran, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ahí les dejo como para que hagan la sumatoria. Yo pedí un préstamo al ICETEX y fueron como 40 millones y me alcanzaron como para 3 años. Obviamente tenía como unos ahorros ahí, sí, pero bueno, ahí les dejo como los datos para que hagan como sus cálculos. Gracias. Ve, y al regresar, ¿tú convalidaste tu título en el Ministerio de Educación de aquí de Colombia? ¿Tuviste problemas con eso? No, 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 no lo hice
No, pues fue bastante fácil. Sí, sí. Ah, bueno. O sea, tiene convenio con el Ministerio de Educación, porque a veces el problema es cuando las universidades no tienen Mm. como ese... Sí, pues Ah, casi todas las universidades de Francia tienen como ese convenio. Este, sí, pues o sea, acá no está la profesión, pero sí, como título de maestría, sí, no hubo problema. ¿y cómo se llama el título que obtuviste? Pucha, es un título re largo. Eh, espérate a ver si lo encuentro acá. Tengo por acá, a ver acá el diploma. Es que lo bien es como súper largo. Acá está. A ver, atestación. Ah, bueno, listo. Entonces, dice, es un máster de artes, letras y lenguas, mención texto, imagen, literatura, em, pantallas, escenas, texto, imagen, especializado en banda de cine. Ese es. Ah, bueno, pero dice Iván de Cine. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Y vos ahora sos profesor? Yo ahorita, no, yo trabajo en un estudio de animación. Em, Mi plan sí era como buscar como trabajo de profesor, pero no, la verdad que es muy difícil porque pues los puestos, como es una carrera tan nueva, em, o sea, ni siquiera es una carrera, pero sí hay cursos que están haciendo las universidades y son muy nuevos. Entonces hay muy poquitos puestos y pues ya están todos como llenos. Em, sí, yo me acuerdo que cuando volví pues busqué en la Javeriana que tiene como cursos de cómic. ¿En donde más? En la Nacional. La Nacional, pues hace rato también tiene en el programa de diseño gráfico la especialización. No es una especialización, pero sí tiene como esos cursos de cómics también. Hace, hace rato. Mm, ¿Dónde más busqué? En la Tadeo no tienen esos cursos, me parece. Sí, pues esas fueron como las básicas, pero luego de eso dije como no, tengo que buscar otra cosa. Mm. Lina pregunta que si además, pues, además del máster hiciste la residencia. ¿Cómo fue ese proceso de residencia? Pues nosotros también vimos que en el 2016 te ganaste el premio Talento Joven, creo que se llamaba el premio. Sí, ¿Y de cómo jóvenes fue eso? talentos, sí, el John Talón, de jóvenes talentos de Angulema. Pues ese es un concurso que hacen durante el festival o antes, o sea, lo premian durante el festival, pero es abierto de manera internacional y la idea es que envías tres páginas máximo, puedes enviar una, dos o tres de un cómic y pues como las personas que no es necesariamente como alguien que tenga que ser joven, sino las personas que no han sido publicadas, por ejemplo, este, y que son buenos, que son elegidos por el jurado, entonces pues les dan el premio. Son 20 premios que dan, o sea, 20 finalistas. Hay, pues, el primer premio le dan como un premio monetario, al segundo y al tercero también. A mí me dieron un premio que fue el premio de la región de Nueva Aquitania, que es donde está Angoulême. Ahorita se llama así. Eh, antes, antes era como de Charente o, bueno, no recuerdo, del departamento. Entonces yo me gané ese premio de la región porque era un cómic que mostraba, hablaba un poco sobre el agua y estas cosas. Y me dieron como 1.500 euros. Eso también me ayudó como a estar ahí. Eso fue antes de entrar a la residencia y antes de terminar la maestría. Entonces sí, eso como que también me motivó a quedarme un poco más en Angoulême.
porque sí, igual había como compañeros y amigos que me decían como, no, oiga, vámonos para París o vámonos para tal lado o hagamos otra cosa. Entonces yo dije, no, pues, o sea, me gané este premio, aprovechemos, por algo será. Y me acuerdo que en octubre de ese año estuve trabajando con unos artistas en un taller de artistas de banda de cine que me recibieron como muy amables. Yo les conté como, bueno, terminé el máster, tengo esta idea de un proyecto, quisiera saber si puedo trabajar donde ustedes porque en la casa pues no me concentro y además de pronto me pueden ayudar como a preparar el proyecto. Escribí la sinopsis, me ayudaron un montón, como en la parte escrita, porque tocaba todo en francés. Em, y pues lo envié y me recibieron en parte porque ya estaba en Angoulême. Entonces era como, bueno, o sea, te recibimos porque tú ya tienes una si resides en Angoulême, em, entonces como que bueno, tienes esa facilidad, no te tenemos que prestar como un apartamento de alguien más que va a venir, sino que te damos un espacio que hay. Eso es como lo otro de la residencia. Dan como estudios y espacios para trabajar a los artistas. No es solamente como el apartamento. Em, y pues lo otro fue también que una de las jurados fue Marguerite Aboué, que es la autora de Aya, de Yopugón. Siempre digo mal el nombre. Si la conocen, que sí, bueno, es del Congo y entonces como que se interesa mucho por los temas un poco como de, pues, tradicionales de los países tercermundistas, digamos. Y entonces, pues ella apoyó, fue una de las que apoyó mi proyecto y pues por eso me seleccionaron para estar en la residencia. Y nada, al comienzo me dieron como, yo había aplicado para estar como un año. Lo máximo que puedes estar son 2 años, que no necesariamente tienen que ser consecutivos. Entonces me dijeron como, bueno, te recibimos por 3 meses o 2 meses. Y cuando termines ese periodo de tiempo, nos muestras unos adelantos y pues digamos te renovamos la residencia por el tiempo que pidas. Y pedí como otros 8 meses y pues como para completar el año. Y pues me quedé esos 8 meses trabajando en el baile de San Pascual. Bueno, esa era otra pregunta que quería hacerte. Tú nos contaste que en la maestría empezaste a trabajar como en investigación, en el tema, pero entonces ya San Pascual surge es en la residencia Angoulême, en diálogo bueno, ¿cómo es eso? ¿En diálogo con otros artistas, en diálogo con profesores? ¿Cómo es ese diálogo y cómo influenció en San Pascual? Sí, sí, fue más, durante la maestría teníamos unas clases que eran precisamente de revisión de proyectos, que era básicamente presentarle el trabajo personal de cada uno de los estudiantes, éramos como 20, a los directores de la maestría, eh, sobre todo a Dominique Herodi, que pues él pues era uno de los directores y también es autor de banda de cine. Em, entonces, pues yo le presenté como el proyecto y me dijo que les continuara como presentando adelantos. Entonces ahí, digamos, empecé a desarrollar la idea. Al comienzo, pues eran como unas historias como muy sueltas, como sobre el campo, como, como que le pasaban a diferentes personajes que no estaban unidas y era más como una prueba, como, bueno, de pronto acá hay algo. Este, y eso fue como antes de terminar la maestría, entonces logré como plantar la semilla ahí y luego la maestría terminó, pues yo me acuerdo que la presentación del proyecto fue en mayo, justo cuando empezó el verano. Em, y pues luego la presentación a la residencia fue en octubre. Entonces tuve todo ese tiempo para seguir desarrollando la idea y ya plantear como una sinopsis
bien sólida. Y, y pues hacer como una carpeta bien desarrollada que mostrara a los personajes, eh, obviamente que mostrara como unas páginas, sí, que contara pues de manera clara y sencilla la historia que quería hacer en cómic. ¿Qué porcentaje del baile de San Pascual se hizo en Francia y qué otro porcentaje lo trabajaste aquí o todo se hizo en Francia? No, casi todo se hizo en Francia, por ahí como un 80% se hizo en Francia y otro 20% se hizo acá. A ver, espérate, me acuerdo. Mm, no mentiras, como un 70-30 ponle. Es que en Francia, digamos, desarrollé como el grueso del libro. Ya tenía una primera versión de la historia, ¿no es cierto? Entonces cuando llegué a Colombia yo dije, listo, ya tengo el cómic, ya está 100%. Pero entonces ahí pues me reuní con Pablo Guerra, que fue el editor de San Pascual, y, y entonces pues él hizo su labor de editor y me dijo como, oiga, está muy chévere, pero le faltan como, de pronto esto no se entiende, le faltan como unas páginas acá, como bueno, hay que seguirlo trabajando. Entonces fue como otro 20 o 30% que seguí desarrollando entre añadir páginas, ajustar los diálogos, la historia. Y fue como, digamos que fue un 25% bien, un poco sufrido y un poquito más como largo. Porque no me imaginaba que la labor después de haber terminado como la historia que había hecho en Francia, pues como que fuera también como tan ardua. Sí, sí. O sea, ¿lo sentiste arduo por la dinámica editorial, diferente a la dinámica que tenías pues asociada a la casa de los artistas? ¿O fue arduo más que todo por el hecho de tener que modificar una obra que ya considerabas completa y terminada? No, más por lo que dices primero, porque pues yo tenía una manera de trabajar en Francia que era estando solo, obviamente pues mostraba algunas de las páginas a personas, pero pues o sea, tomaba como que pues o sea, la pauta la ponía yo, ¿no es cierto? Pero ya con la mirada editorial, o sea, sí me di cuenta que pues se necesitaba más trabajo, este, que se necesitaba mucho más trabajo, sí, y ahí es lo que dices, como que cambió la, la dinámica, ya no era como yo solo tomando las decisiones, sino que Pablo me estaba ayudando mucho a ver cosas, como fallas que tenía en la historia, cosas que faltaban, que se podían mejorar, etcétera. Este, y entonces, sí, o sea, era un trabajo que hacía falta, que no, o sea, no hubiera visto sin el editor. Em, sí, pues, o sea, es que es raro, es como raro lo que dices porque cuando llegué consideraba que era como una obra terminada, pero cuando hablé ya con el editor, entonces me di cuenta que no estaba terminada. Em, entonces es como un poquito de ambos, me parece. Pero ¿qué hubo más la modificación? ¿En agregar páginas o tuviste que quitar también? Eliminar. No, más fue en agregar páginas. Tal vez tuve que quitar algunas, cambiarlas, edité varias. Digamos que recombiné viñetas en diferentes páginas. Pero más que todo fue un trabajo de agregar, sí, de adicionar cositas que hacían falta. En internet nosotros vimos que la novela tiene algunas páginas a color y Sí. pues la que nos encontramos con el proceso editorial de Concoete no está presente ese color. Ese color, bueno, me imagino que es digital. ¿A ti te hubiera gustado hacerla a color total, la Sí, novela? pues, y la idea original era hacerla a color.
Lo que pasó después, todo el cuento es el siguiente. Originalmente iba a ser a color, no iba a ser full color, no era, había una idea como de trabajar un código de color, que era como asignarle un color a una de las partes de la historia, que era como la parte de las criaturas del bosque, que correspondía como un poco a la parte indígena. Otro color a la parte de lo católica, como religiosa del pueblo. Y luego en la fiesta, pues se iban a mezclar esos dos colores y se iba a formar como eh, una, una ternia de color en algunas partes del libro, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, después de trabajarlo, como sí, de desarrollar más la historia y de editarla. Entonces, como que nos dimos cuenta con Pablo primero que el código no estaba como funcionando tan bien como pensaba. No había como esa claridad que quería transmitir. Y lo segundo es que, bueno, fue como también tema de presupuesto. Un cómic a color pues tiene un costo mayor que un cómic a blanco y negro, obviamente. Y bueno, y pues era mi primera publicación. Entonces, normalmente pues los editores no suelen como arriesgarse con tanto con un artista en la primera publicación, como añadiendo cosas de color, más si no son como algo que esté como tan claro y definido. Pero la intención sí era que la obra tuviera color. Este, y pues bueno, al final se tomó la decisión de imprimirla en blanco y negro, que me parece que fue una excelente decisión de cualquier manera, em, porque pues bueno, o sea, todo el cómic lo había trabajado en blanco y negro. Las páginas que hice a color eran como un color digital que estaba como añadido. Mm, entonces me pareció también pues buena esa opción. O sea, me parecía que no afectaba como la parte artística ni expresiva de la obra. Ah, bueno, y una cosa que también bueno, Lina pregunta, y con respecto a las diferentes técnicas, pero me imagino que preguntó hace un rato cuando estábamos conversando, pues no sé si se refiere o sea, una cosa que nosotros, que yo hice en la presentación tuya, es que yo pues revisé lo que tus otros trabajos, entonces hay unos trabajos de ilustración digital que tienen muchísimo detalle, mucho manejo de color, hay también unos trabajos de unas historietas donde se ven muchos estilos de dibujo y también se ve también una versatilidad como en las técnicas. Y Ujú. también esa versatilidad se ve, bueno, nosotros aquí también leímos Sin Mascar Palabra, lo leímos y Ah, conversamos con Pablo sobre ella. Y, por ejemplo, también vemos como una técnica que utilizas en Sin Mascar Palabra, que es que algunas páginas se dibujan con muy poquitas líneas asociadas mucho a flashback y aquí también hay unas páginas también con muy poquitas líneas y hay también unas páginas que donde se les nota pues una pincelada, no sé si estoy equivocado. Entonces, si nos sí, podrías hablar un poquito sí. como de las técnicas y esa manera de tu proceso creativo en la manera de ilustrar. Y si esa manera está asociada pues también al proceso editorial o cuando trabajas no estás pensando editorialmente. Este, bueno, eso de pensar editorialmente es algo que aprendí haciendo San Pascual, como pensar en dejar los archivos lo más listos posibles desde el comienzo, porque cuando les entregué los archivos en la editorial para la impresión, pesaban, pero no sé, como 8 gigas, una cosa así, todos los archivos. Entonces, fue una semana muy estresante, porque pues yo fui, no se terminaban de cargar, pasé como un día entero allá, luego le tocó como a Pablo seguir ahí, le tocó
al otro editor, ay, se me olvidó el nombre ahora. Pues al otro editor a hacer un trabajo ahí de diseño extra, a Felipe, a Felipe, que es pues el dueño de Laguna Libros, que él también es diseñador, le tocó hacer como un trabajo extra en los archivos. Entonces sí, es algo como que no tenía en cuenta antes, pero ya después sí, para todos los cómics, pensando mucho en la resolución, en tener el archivo lo más finalizado posible. Bueno, en cuanto a las técnicas, pues la verdad es que a mí me gusta, o sea, no me considero como un dibujante de un solo estilo. Me gusta probar siempre como, o sea, me parece que cada estilo dice algo diferente, también cada técnica. Entonces, pues, no sé, de pronto pueden notar como que en mi trabajo a veces parece manga, a veces parece cómic de superhéroes, es como un poco revuelto. Em, en San Pascual utilicé diferentes técnicas. Yo antes había trabajado más que todo en digital son como esos trabajos que dices que tienen mucho color y mucho detalle. Como que me gustaba mucho los concept arts, entonces como que intenté llevar mi trabajo a eso, pero pues al final digamos que lo he descartado bastante. Luego hice otros cómics. Había uno que me acuerdo mucho que cuando me admitieron en la residencia me dijeron como, bueno, si haces tu cómic un poco como em, pues te lo recomendamos, que era el de la Marimonda, que era pues, ese lo había hecho todo con la tableta, había utilizado como poquitos colores, pero todo había sido digital, había sido como muy plano, como sin texturas. em, Sí, y San Pascual, pues entonces ahí digamos que tomé la decisión de reconectarme un poco con las técnicas manuales que había aprendido en cursos de ilustración. Yo tomé unos cursos de ilustración con Rhodes de tintas chinas. Entonces como que dije como, bueno, o sea, tengo como estos conocimientos de esta técnica, pues los voy a aprovechar porque es algo que se trabaja muchísimo en el cómic. Aparte hay muchos cómics que trabajan el blanco y negro. Muchos de de mis referentes de cómic pues son Frank Miller, que es como este dibujo en alto contraste, Alberto Brescia, y pues ellos trabajan muy bien el blanco y negro. Entonces ahí me lancé a trabajar el pincel y la tinta china. Durante la maestría también hubo un artista que fue a dar un taller que fue Stefano Ricci, un italiano, que trabaja el dibujo, pero con pincel y tinta y los hace directo sobre el papel. O sea, él no le gusta hacer bocetos ni nada, sino que es como una pintura como que va sacando como a medida que va poniendo las manchas y le gusta trabajar mucho con las manchas, con el error. Entonces hicimos un taller con él. A mí me fascinó y pues quedé como muy motivado a seguir trabajando esa técnica del pincel y la tinta china sobre el papel. Entonces, pues yo empecé haciendo las primeras páginas, tienen como unas aguadas, entonces si se fijan, digamos, no sé, por acá lo tengo, estas son como de las primeras que hice. Si se fijan ahí en el cielo se alcanza a notar como esos grises, como esa técnica lavada. Y luego a medida que fui avanzando en el cómic, se me fue secando el pincel y me fui más por la técnica, como una técnica más seca del pincel seco, que pueden ver ahí. Estas son páginas como más que hice hacia el final. Entonces ahí se ven, yo creo, como esas rayas y esa textura que genera el pincel. Ya es como el pincel casi seco. Em, y pues entonces como que en algunas páginas también le complementé con unos grises digitales. Esos son como grises digitales. Esta es una trama. Le había puesto unas tramas para hacerlo de el código de color que les mencionaba. Pero entonces como se imprimió en blanco y negro, quedaron como unas tramas de grises. Que al final, bueno, estas tramas me las ayudó a hacer Felipe.
porque eran como unas capas planas y él pues le puso la trama que son unas rayas así diagonales. Entonces, sí, hay un poquito como una mezcla técnica en San Pascual, pero no sé, como la historia es como tan variada y pasa de un lugar al otro, entonces, pues no es como algo que me parezca que irrumpa como la lectura. em, sí, y pues igual yo creo que revisé como varias páginas para que pues todas como que coincidieran de la mejor manera en cuanto a estilo y técnica. Eso es en cuanto a la técnica. A mí también me gusta hacer como mucho la edición digital, como de cortar pedazos, ponerlos de pronto de una viñeta a la otra, este, editar las páginas, como probando una viñeta cómo va con la otra. Entonces, digamos que el trabajo digital sigue estando ahí presente, me parece. Y ya en cuanto a la historia, ¿qué recepción has tenido de la historia? ¿O tienes, pues, qué piensan los lectores? ¿Lo has presentado? ¿Qué te han dicho? ¿O cómo han manejado eso? Sí, pues me gustaría preguntarles a ustedes, pero no, cuando yo llegué, cuando imprimimos el libro con Cohete, la recepción fue muy buena, como en los lanzamientos y en las cafeterías de acá de Bogotá. Me acuerdo que hicimos un lanzamiento en Chía, no me acuerdo muy bien del nombre de la librería, pero asistió mucha gente, personas eh, mayores, digamos, no era el público que me esperaba, eh, pero sí, sí fue como muy positiva, como que les gustó mucho el tema, decían que no veían como este tipo de historias en los cómics, entonces que les gustaba mucho como ver los mitos, las leyendas, las criaturas, también los personajes pues que eran como del pueblo de Boyacá. eh, Les gustaba mucho verlo en un cómic. Entonces, pues, o sea, sí, lo que he sentido es que ha sido muy positiva la recepción. Hace rato no tengo como feedback. Entonces, pues no sé si ustedes tienen algún comentario, crítica, opinión, muy bien recibida. Bueno, no tuvimos como mucho tiempo para dar como las opiniones sobre la historieta, así como tan puntuales, más que todo señalábamos como detalles. Ujú, Eh, en mi caso particular, yo sí tengo un problema, no con la historieta en sí, sino con lo que deja la historieta. Y ujú, es porque en cierta forma siento que esta historieta está reproduciendo un imaginario del colonizador sobre el colonizado, y ujú, es porque lo indígena se pasa a la naturaleza, a lo salvaje, al monte, y lo bueno es lo católico, que es este santo que baila. Cuando, pues en la lectura que yo hago pensando por ejemplo, en las vírgenes de montaña, las vírgenes, las representaciones de las vírgenes que son representadas como montaña, que hay en Cundinamarca, pero también la más conocida es la Virgen de la Cumbre en Potosí, donde ujú, lo que hacía era a ese cerro que las personas veneraban, le daban forma de virgen para, en cierta forma, influir en las creencias. Pero realmente, una de las cosas que se encuentra es que las personas, sí, decían, ah, sí, es la virgen, pero mentira, siguieron rezando, fue a su montaña. Y entonces, a mí ese San Pascual, en la manera como lo representas, es ujú. un santo católico, pero yo creo que ese San Pascual también es una fuerza en la naturaleza. O sea, me hubiera encantado verlo a él quitándose como la máscara y mostrándose Sí. como un espíritu. O sea, son cosas que uno, o sea, son como lector, uno le pide, le pediría, pues te lo estoy pidiendo, pero pues ya el cómic está impreso, está esto, sino es una lectura que yo hago porque en cierta forma
seguimos reproduciendo eso de que lo católico es superior a lo Ujú. indígena y es el bien contra el mal, que tampoco, o sea, me parece que los temas bien y mal, católico, indígena, me parece que es chévere que estén en los argumentos, pero no me gustó fue cómo se resolvieron Sí, en la historia. Te hubiera sido genial este católico malo podría ser y que este otro espíritu, bueno, claro. pero esa es mi opinión personal que tengo. No, no. Pero igual me gustó mucho la historieta y se lee muy fácilmente, es muy clara, que eso también es difícil encontrar en historieta colombiana, a veces son como muy confusos. Vale, sí, no, muchas gracias por la opinión, de verdad que la valoro muchísimo. Oh, sí, claro, es tu opinión, y bueno, chao, no mentira. Este, no, ya había tenido como un feedback así, y ahora que lo dices, pues como que me clarifica muchas cosas, porque uno de los objetivos que yo tenía era precisamente ese, como de mostrar como esa mezcla cultural, pero me parece que ese puntico como que falló en parte porque, pues, o sea, al ser como un narrador que no tenía como mucha experiencia contando este tipo de historias, me centré mucho en intentando de que fuera un cómic claro. em, y sí, tenía como ese objetivo como de demostrar que San Pascual no estaba como ni de un lado ni del otro, que estaba como todo entremezclado, pero o sea, como que le di más prioridad a contar la historia de manera como más clara y se me perdió eso un poco, sí. Em, sí, sí, creo. Bueno, también te queríamos preguntar qué recepción has tenido por los caminos de Tulapas, que ya es una historieta pues con un mayor contenido pues documental y son temas que duelen todavía a muchas personas. ¿Qué Sí, feedback has tenido con este, Sin Máscara Palabra? pues de ese cómic, pues sabes que no he tenido como mucho feedback respecto a Tulapas. Em, sí, no he estado como en tantos conversatorios ni presentaciones del libro, por lo que pues ese libro lo estaba presentando era el Centro de Memoria Histórico. Entonces ellos lo mostraron más que todo como en la exposición itinerante que tenían cuando hicieron toda la restitución simbólica de los desplazados. Eh, entonces, digamos, yo no estuve como tan presente en la muestra de los libros. Este, sí, entonces, no sé, por el lado de la comunidad, sí estaban como súper agradecidos, les gustó mucho el trabajo. Eso fue como muy bonito. Pero de resto, o sea, como del público, no, sabes que no he tenido así como mucho feedback. Algo que sí me gustó de ese trabajo es como que quedó como un documento verificando pues como esa historia cruda y violenta y fea que había pasado porque pues un año después cambiaron al director del Centro de Memoria Histórico y pues el tipo como que quería deshacerse de todos esos proyectos, como que estaba negando la historia de lo que había pasado, quería como, o sea, como hacerse el loco con eso. Entonces pues me sentí como muy bien, como muy orgulloso de que quedara pues un libro impreso que está por ahí como contando es un poco de esas historias, ¿no? Que es algo que, digamos, no sé, o sea, yo vi la exposición en la Feria del Libro y pues muchos de los proyectos estaban súper bien, pero digamos, habían unos que eran como más como pinturas, me parece, y que no quedan como con ese registro, pues aparte de los que eran como los documentales y los audiovisuales, pues los de cómic tienen esa posibilidad como de existir un poquito por ahí. Sí, pero de ese no he tenido así como mucho feedback. Lina pregunta que si la gente de Angoulême conoce el cómic ya, el de San Pascual publicado. Sí, sí, ya lo conocen, pero bueno, como no está en francés, se les ha dificultado un poco. Es muy difícil como
como realmente mandar un cómic en español a Francia. La gente dice como, bueno, yo no leo español, entonces lástima. Pero sí, sí, ¿No lo piensas traducir? ¿No piensas hacer una edición en francés? pues creo que ese ya es como más tema de la editorial. Por ahora no. Em, no, Y es, en lo que viene tuyo, ¿piensas hacer algo en francés o apostarle más hacia ese mercado franco-belga o qué es lo que... este, pues el mercado franco-belga es bastante difícil porque está súper saturado. Sí, sí me parece una excelente idea como hacer una obra que pueda estar en francés y en español. Entonces yo creo que la próxima que haga estará como en los dos idiomas. Em, pero no necesariamente va a ser como una obra para el mercado franco-belga, yo creo. De hecho, pues llevo como un tiempo pensando como en la continuación de San Pascual. Entonces yo creo que va a ser más en español y luego haré como la traducción al francés. Eh, Entonces, ¿va a haber una continuación de San Pascual? sí, ¿Podemos, sí, ya tenemos la primicia? sí, totalmente. Ah, qué bueno. Sí, sí. Pues es como uno de los proyectos que está en fila. Em, sí, y pues la idea es como continuar un poco con los personajes, de pronto explorarlos un poquito más a fondo, y pues aprovechar que Cohete Comics como que se interesa por los artistas nacionales, y pues que está como a ese impulso. Porque en Francia pues es muy difícil llegar con un tema como el de San Pascual, porque es demasiado regional, demasiado particular a los códigos de acá. Y es algo que pasa también, o sea, en animación. Es un tema que discutimos precisamente esta semana. Nuestro jefe, él tiene una relación con Jorge Rodríguez, el que hizo el libro de la vida. Tuvieron una charla juntos y precisamente discutían sobre este tema de cómo hacer como las historias latinoaméricas que te las compren en las productoras de Estados Unidos. Entonces, pues sí, decían que era muy difícil si cuentas una historia muy particular de Colombia o de México, en el caso de Jorge. Es muy difícil si cuentas la historia pues sí, del santo San Pascual que le hacen la fiesta en Colombia. Entonces tienes como que explicar un montón de cosas para que el espectador o el lector entiendan todo lo que está pasando. Y decían que pues una fórmula era como contar una historia que fuera mucho más universal, como que pudiera entender todo el mundo, pero pues que pasara como en un sitio, como los proyectos de Jorge, como el libro de la vida, por ejemplo, que me parece como que se puede transmitir muy bien a cualquier persona porque trata, no es como de un mexicano y que pasó esto en México, sino una familia que, o dos chicos que se enamoran de una chica y uno se muere y etcétera, etcétera. Entonces es como bastante difícil como ir al mercado franco-belga así con esto. Yo de hecho se lo mandé, el proyecto, antes de publicarlo acá en Colombia, lo mandé a editoriales francesas y pues algunos de los editores me respondieron, les pareció que el dibujo pues les gustaba, todavía no lo veían como en el nivel para publicarlo en sus editoriales. Y también decían como que los personajes como que no los entendían muy bien, porque eran pues como muy de acá. Entonces como que no era difícil como que entendieran como lo que estaba pasando. Sí, 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 eso. Ve, y retomando, porque tú mencionaste pues que estás como muy orgulloso del trabajo de Tulapas, pero en la conversación que tuvimos con Pablo, Pablo nos comentó que tuvieron bastante problemas, pues no solo con el, o sea, no solo con el trabajo, sino también el que hicieron con Camilo Aguirre,
Ujú. donde pues sí había una, o sea que yo, o sea que el Centro Nacional de Memoria todavía no entendía muy bien el potencial de la historieta, Ujú. y Sí. entonces era más que todo pensado como cartillas, pero no tanto los relatos, y entonces pues que eso no cuajó muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi pregunta es, ¿cómo vos ves las cosas? Ya con el Centro Nacional de Memoria, pues con el cambio con Darío Acevedo, que ahorita está Ujú. actual, pues yo creo que hay muy pocas posibilidades de que se venga pues la historieta. Ahorita con el confinamiento, quién sabe qué pase con las librerías y las Ujú. editoriales. Eh, Ahorita, por ejemplo, el caso de Cali, que yo conozco, que es sobre los estímulos de historieta. El año pasado se daban dos estímulos solo para historieta, pero ahora dan cuatro estímulos, pero entra todo, entra libro artista, entra todo, y creo que este año, espero no estar equivocado, este año no se lo ganó ninguna historieta, sino que Ajá. se la dieron a libro. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero lo estoy empezando a hacer. Me gustaría saber si tú eres optimista, pesimista, tú que conociste pues el mundo allá, el mundo acá, Ujú. ¿qué Ujú. piensas? Este, pues, ¿qué te puedo decir ahí? No, yo soy más optimista, yo creo. Pues sí, es cierto. O sea, acá lo que pasó con el Centro de Memoria Histórico, es algo que va a seguir pasando, que nos pasó con este libro también, que es el que publicaron ahorita Cohete Comics, que también es un cómic documental, y me parece que es algo que va a pasar mucho si tienes como un cliente, básicamente, que es lo que pasó con el Centro de Memoria Histórico. Nosotros estábamos haciendo un cómic para un cliente. No era un proyecto de la editorial o un proyecto personal de alguno de los artistas. Y pues bueno, o sea, sí, realmente acá la historieta no tiene el mismo valor que tiene en Francia a nivel cultural ni tampoco a nivel social, porque la historieta, pues, o sea, muchos productos artísticos pueden tener un impacto social, pero pues acá todavía no lo tienen tanto porque pues no tenemos como una tradición lectora, mucho menos de historietas, como tan estable. Em, entonces la gente sí, sí no sabe realmente como lo que es una historieta o una novela gráfica o el potencial que tiene. Este, sí, con el Centro de Memoria Histórico fue peleadísimo el proyecto. Nosotros pues queríamos hacer una historieta con Pablo. Él escribió el guión, entonces teníamos una idea de qué contar, como que la investigación que ellos habían hecho era súper amplia, súper amplia, y es como muy difícil reducir, no reducir, sino como sustraer algo que se pueda mostrar y contar en historieta de algo tan amplio. Entonces esa era nuestra labor, pero obviamente pues ellos querían como que todo entrara ahí. Y no entendían que nosotros teníamos que articularlo a través del dibujo y los textos, y contar una historia que se conectara con la gente, no solamente darles una información. Entonces sí, sí fue muy peleado. La impresión, o sea, les cuento como que la impresión no es como la que teníamos pensada. La hicieron ellos, fue como en un papel que no nos gustó, con un tipo de cobertura que tampoco nos gustó, que nos parecía que como que iban de acuerdo con las imágenes. Entonces, pues el producto final no tiene como la calidad que tiene física, que tiene la historia. La historia sí me parece que quedó muy bien. Y pues por mi parte, siendo como el artista, a mí me gustó mucho ese proyecto por ese lado, porque me ayudó como a crecer un poquito más artísticamente, yo creo. Y también abrirme un poco más al mundo, o sea, no estar como metido solamente en mis proyectos de fantasía o ciencia ficción o magia o todas esas cosas, sino como ver que hay como historias en la realidad que también tienen muchísimo peso, mucho valor. Em,
Y sí, por otro lado, sí, o sea, que no se queda solamente como en el entretenimiento, sino que pueden vincular como más gente. Bueno, y respecto como al panorama general ahorita de la historieta, yo creo que la historieta va a seguir. Siempre ha estado ahí, solo que no lo hemos visto tanto. Pues es una lástima que lo que me cuentas del estímulo de Cali. Lo que yo pienso es que pues no hay tantos artistas que tengan una gran trayectoria de historieta. Entonces por eso pues digamos se aparecen como esas opciones de dársela a un proyecto de ilustración, que hay artistas que sí son como más, eh, que tienen como más esa trayectoria y que han pues hecho su trabajo, pero de ese lado de la ilustración. Entonces, pues obviamente se van a llevar las historietas por delante. Em, pero no, yo creo que ha cambiado mucho el panorama. Otra vez con los estímulos del distrito y del ministerio. Esos son, si te fijas, son específicos para historieta. Em, y pues, bueno, algunos de los festivales que se hacían están muy enfocados en historieta, entre viñetas, por ejemplo. Tiene eso. Hay otros que no recuerdo. No sé, es en Medellín. En Medellín, no sé, no me acuerdo si hay algún festival. Bueno, en Medellín estaba entre viñetas Sí, también. Medellín Em, tiene su propio estímulo. Creo que ahorita está abierto un estímulo que es regional, inclusive. O sea, no solo Medellín, Antioquia. ya, Antioquia tiene su propio estímulo y Medellín tiene. Bueno, Lina podría contarnos más si está ahí todavía, si no se sí. durmió en esta conversación. Sí, no, yo creo que la gente, o sea, sobre todo el público, se ha dado cuenta que la historieta tiene como su espacio y mientras que haya eso, pues yo creo que van a seguir saliendo obras y libros y cómics, pues cada vez más con una mayor calidad a nivel profesional, yo creo, y también artistas. O sea, ahorita hay muchos artistas interesados en ser solo artistas de cómic, yo creo. Bueno, Camilo, hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero, pero esperamos encontrarnos en otra ocasión.